mañana, Señor, que nos regalas. Permitirnos una vez más estar aquí delante de tu presencia para leer tu palabra, meditar en ella un rato antes de comenzar nuestras labores cotidianas, Señor. Guíanos, bendícenos, Señor, dirígenos con tu Santo Espíritu, Padre. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 2, en la versión Pechita en español. Así que, hermanos míos, cuando llegué a ustedes anunciándoles el misterio de Dios, no llegué con gran elocuencia o sabiduría, ni juzgué por mí mismo entre ustedes de acuerdo a lo que yo sé, sino de acuerdo a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No obstante, hablamos sabiduría entre los que son maduros, no la sabiduría de este mundo, ni de los gobernantes de este mundo que desaparecen, sino que hablamos sabiduría de Dios mantenida en secreto, la cual estuvo oculta, pero Dios la predeterminó desde antes de las edades para gloria nuestra, la cual no conoció ninguno de los gobernantes de este mundo, porque si la hubieran conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria, sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han surgido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Pero a nosotros Dios nos las reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién es el hombre que conoce lo que hay en el interior del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce lo que está en Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos los dones que nos fueron dados por Dios. De estos también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y los espirituales comparamos las cosas espirituales. Porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no puede comprenderlas, porque han de discernirse por medio del Espíritu. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos míos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Cristo. Les di a beber leche, no les di alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni ahora pueden, porque todavía andan conforme a la carne, porque existiendo entre ustedes envidias, altercados, divisiones, ¿no son carnales andando conforme a la carne? Porque mientras uno de ustedes dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos, ¿no son pues carnales? Porque ¿qué es Pablo, qué es Apolos, sino ministros por medio de quienes ustedes han creído? Y cada uno según se lo permitió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Por tanto, ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Pero el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son cultivo de Dios y edificación de Dios.
Según la gracia de Dios que me fue dada, yo como experto constructor coloqué el fundamento, pero otro edifica sobre él, por lo cual cada uno considere cómo va a sobreedificar, porque nadie puede colocar otro fundamento, además del que está colocado, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja encima de este fundamento, la obra de cada uno será evidente, porque el día la manifestará, porque será revelada por el fuego y la obra de cada uno tal como es, el fuego la definirá. Y aquel que edifique y cuya obra permanezca recibirá su recompensa, pero aquel cuya obra se queme sufrirá pérdida. No obstante, él será librado, aunque así como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Así que al que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, el cual son ustedes. Nadie se engaña a sí mismo. El que de entre ustedes se considere sabio según este mundo, hágase insensato para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en su astucia. Y de nuevo, Yahweh conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo futuro, todo es de ustedes. Y ustedes del Cristo, y el Cristo de Dios. Ustedes considérennos así, como ministros del Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se exige a los administradores que cada uno sea encontrado fiel. Pero en cuanto a mí, es de poca importancia el ser juzgado por ustedes o por cualquier hombre, porque ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, porque no tengo conocimiento de nada en mi contra, pero no por eso me considero inocente, porque el Señor es mi juez. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperemos hasta que el Señor venga, porque Él sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones de los corazones, y entonces tendrá cada uno alabanza de parte de Dios. Hermanos míos, estas cosas respecto a mí mismo y a Apolos las he declarado por causa de ustedes, para que por medio de nosotros aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito, para que ninguno se enaltezca sobre su prójimo a favor de otro, porque ¿quién te ha examinado? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué haces alarde de ello como si no lo hubiera recibido? Ya están saciados, ya se enriquecieron, y si nosotros han llegado a reinar, ojalá reinaran para que nosotros también reináramos con ustedes. Porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto como en último lugar, como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres. Nosotros somos insensatos por causa del Cristo, pero ustedes son sabios en el Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Y ustedes reciben elogios, pero nosotros somos difamados. Hasta este momento pasamos hambre, sed, andamos desnudos, somos insultados y estamos sin morada estable. Nos extenuamos trabajando con nuestras propias manos, nos insultan y bendecimos, nos persiguen y lo soportamos. Somos difamados y hacemos súplicas por ellos. Hemos venido a ser considerados hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de los hombres. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos sabios. Porque aunque tengan 10.000 tutores en Cristo, sin embargo no tienen muchos padres, porque en Jesucristo yo los engendré mediante el Evangelio. Les suplico pues que me imiten
Por este motivo les envié a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, porque él le recordará mi proceder en el Cristo, de acuerdo a lo que yo enseño en todas las congregaciones. Pero algunos se han hinchado de orgullo, como si yo no hubiera de ir a ustedes. Pero si al Señor le place, en breve iré a ustedes y conoceré no las palabras de los que se enaltecen, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué pretenden? ¿Que vaya a ustedes con vara o con amor y en espíritu de mansedumbre? Efectivamente se oye que hay entre ustedes fornicación, y una fornicación tal que ni aun entre los paganos se menciona, a tal extremo que un hijo toma a la esposa de su padre. Pero ustedes están hinchados por el orgullo en lugar de lamentarse, para que sea expulsado de entre ustedes el que ha llevado a cabo semejante acción. Porque aunque estoy lejos de ustedes en cuerpo, pero cerca de ustedes en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que ha hecho semejante cosa, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos ustedes y yo juntamente con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, entreguen el altar a Satanás para destrucción de su carne, para que en espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Límpiense de esa vieja levadura para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura, porque el Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Por este motivo celebremos la Pascua no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad y amargura, sino con la levadura de pureza y santidad. Les he escrito por carta que no se jacten con los fornicarios, pero no me refiero a los fornicarios que están en este mundo, ni a los codiciosos, ni a los estafadores, ni a los idólatras, porque de otra manera ciertamente les sería necesario salir del mundo, sino que esto es lo que les he escrito para que no se junten con alguno que llamándose hermano sea fornicario o estafador o idólatra o calumniador o borracho o ladrón. Con uno que sea así, ni siquiera coman pan, porque ¿por qué voy yo a juzgar a los de afuera de la iglesia? Ustedes pues juzguen a los que están dentro, porque Dios juzgará a los que están fuera. Expulsen pues a ese malvado de entre ustedes. ¿Se atreve, se atreve alguno de ustedes cuando tiene alguna controversia con su hermano a ir a juicio antes los inicuos y no antes los santos? ¿O no saben lo que los santos van a juzgar al mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por ustedes, son incompetentes para juzgar los asuntos de poca importancia. No saben no saben que vamos a juzgar ángeles. Cuanto más las cosas de este mundo, pero si tienen controversia respecto a algún asunto mundano, designan para juzgar a los que nada son en la congregación. Para vergüenza de ustedes lo digo, de manera que no hay entre ustedes ninguno sabio que sea capaz de lograr en acuerdo entre hermanos. Al contrario, litiga hermanos contra hermanos e incluso ante incrédulos. Ya es por tanto una falta suya el que tengan litigios uno contra otro. ¿Por qué pues no surgen mejor el agravio? ¿O por qué no más bien ser defraudados? Al contrario, agravian y aún defraudan a sus hermanos. ¿O no saben ustedes que los inicuos
no heredarán el reino de Dios. No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se echan con varones, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era a algunos de ustedes, pero han sido lavados, santificados y justificados mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero nada tendrá dominio sobre mí. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios eliminará a ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para nuestro Señor, y nuestro Señor es para el cuerpo. Porque Dios, que resucitó a nuestro Señor, a nosotros también, nos resucitará con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré un miembro de Cristo para hacerlo miembro de una prostituta. De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una prostituta o se hace una carne con ella? Porque él dijo, los dos serán una carne. Pero el que se une a nuestro Señor es un espíritu con él. Huyen de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, a quien han recibido de Dios y que no se pertenecen a sí mismos? Por cuanto fueron comprados por precio, glorifiquen a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales pertenecen a Dios. Pero acerca de las cosas que ustedes me han escrito, bueno, es para el varón no tocar mujer, pero por causa de la fornicación, que el varón tenga su propia esposa y la mujer tenga su propio marido. El marido confiera el amor debido a su esposa y del mismo modo la esposa a su marido. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su marido. E igualmente tampoco el marido tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Así que no se nieguen el uno al otro, salvo por acuerdo mutuo y por un tiempo, para dedicarse al ayuno y a la oración, y después vuelvan a su intimidad conyugal, no sea que los tiente Satanás a causa de su deseo carnal. Pero yo digo esto para los débiles, no como un mandamiento. Pero yo quisiera que todos los hombres fueran como yo en cuanto a la pureza. Pero a cada uno le fue dado el don de parte de Dios, a cada uno de cierta manera, a otro de otra. Digo pues a los que no tienen esposa y a las viudas que les es mejor si se quedan como yo. Pero si no resisten, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando por el deseo. Ahora bien, a los que tienen esposa ordeno no yo, sino mi Señor, que la esposa no se separe de su marido. Pero si se separa, permanezca sin varón, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su esposa. A los demás digo yo, no mi Señor, sino yo. Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no se divorcie de ella. Y la esposa del que tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no se divorcie de él. Porque el marido no creyente es santificado por la esposa creyente y la esposa no creyente es santificada por el marido creyente, ya que de otro modo sus hijos serían instrumentos inmundos, mientras que ahora son limpios. No obstante, si el no creyente se divorcia, que se divorcie. En tal caso, el hermano o la hermana no están sujetos, pues a paz nos llamó el Señor. Porque ¿cómo sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? O tú, varón, ¿cómo sabes si harás salvo a tu esposa? Pero cada uno tal como el Señor le ha asignado, y cada quien como Dios lo llamó, así ande.
Y así también mando a todas las congregaciones. Si alguno fue llamado siendo circunciso, no retorne a la incircuncisión. Y si fue llamado estando en la incircuncisión, no se circuncide. Porque la circuncisión o la incircuncisión nada son, sino solamente las ordenanzas de Dios. Cada quien quédese en la condición en la cual fue llamado. Si fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener su libertad, elige servir. Porque el que fue llamado por nuestro Señor siendo esclavo, libre es para Dios. Del mismo modo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Por precio fueron comprados. No se conviertan en esclavos de los hombres. Hermanos míos, cada quien en la condición en la que fue llamado, así quédese para con Dios. Pero en cuanto al celibato, no tengo ordenanza de parte de Dios, pero doy mi consejo como hombre que ha alcanzado misericordia de Dios para ser digno de confianza. Y pienso que esto es bueno debido a la exigencia de los tiempos, que mejor le es al hombre permanecer como está. Está ligado a su esposa, no pretenda separarse. Está libre de esposa, no procures esposa. No obstante, si te casas, no pecas. Y si una mujer soltera se casa, no peca. Sin embargo, los tales tendrán aflicción de la carne, y yo deseo evitársela. Hermanos míos, esto digo, de ahora en adelante el tiempo es acortado, para que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si nada poseyeran, y los que tienen trato en este mundo no hagan trato más allá de lo que es conveniente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Debido a esto, yo pretendo que no estén ansiosos, porque el que no tiene esposa tiene cuidado de lo que es de su señor, de cómo agradar a su señor. Pero el que tiene esposa tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, porque hay una diferencia entre la mujer casada y la soltera. Y la que no tiene esposo tiene cuidado de su Señor para ser santa en su cuerpo y en su espíritu. Pero la que tiene esposo tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. No obstante, digo esto para su propio provecho, no para imponerle restricción, sino para que sean fieles a su Señor decorosamente, no teniendo cuidado del mundo. Pero si alguno considera que es motivo de burla para su hija soltera que se haya pasado de su tiempo, sin haber sido ella de matrimonio, siendo conveniente darla, haga como desea, no peca, que se case. Pero el que se ha propuesto firmemente en su corazón y no está presionado por esta cuestión y tiene dominio sobre su propia voluntad, y ha propuesto en su corazón mantener soltera a su hija, hará bien. Por tanto, el que da en matrimonio a su hija soltera hace bien, pero el que no da en matrimonio a su hija soltera hace mejor. La mujer casada está ligada por ley mientras está vivo su marido, pero si su marido muere, ella es libre para casarse con quien desee, solo con tal que sea en nuestro Señor. Pero según mi opinión, ella será feliz y permanece como está, porque creo que también tengo el Espíritu de Dios. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos nosotros tenemos conocimiento y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno considera que conoce algo, aún no conoce nada como lo debiera conocer. Pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido por él. Así que cuanto al comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay otro sino un solo Dios. Porque aunque hay algunos que son llamados dioses, ya sea en los cielos o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, no obstante, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio de quien es todo y por medio de quien nosotros existimos. Pero no todos tienen conocimiento, porque hay algunos que en su conciencia todavía comen como si hubiera sido sacrificado a los ídolos, y a causa de su conciencia que es débil se contaminan. Pero no es la comida la que nos acerca a Dios, porque no somos mejores si comemos, ni somos peores si no comemos. Pero miren que este derecho suyo no sea tropiezo para los débiles.
Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, no serás estimulada, no será estimulada su conciencia por causa de su debilidad a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se extraviará aquel que es débil, por cuya causa murió el Cristo. Porque si de esta manera agravian a sus hermanos, hiriendo sus débiles conciencias, ofenden al Cristo. Por este motivo, si la comida es causa de tropiezo para mi hermano, jamás comeré carne, para no hacer tropezar a mi hermano. ¿Acaso no soy hombre libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a nuestro Señor Jesucristo? ¿O no son ustedes obra mía en el Señor? Porque si para otros yo no he sido apóstol, ciertamente para ustedes lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado. Esta es mi defensa delante de los que me censuran. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros a una hermana como esposa, tal como los demás apóstoles y los hermanos de nuestro Señor y como Cefas? ¿O solamente yo y Bernabé no tenemos derecho a dejar de trabajar? ¿Quién presta servicio como soldado a sus propias expensas? ¿O quién planta una viña y no se alimenta de su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no toma de la leche de su rebaño? ¿Acaso digo estas cosas como hombre? He aquí que también la ley lo dice, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey mientras trilla. ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Pero bien se entiende que lo que dice, lo dice por causa de nosotros, y que por motivo de nosotros se escribió, porque el que ara, ha de arar con esperanza, y el que trilla, con la esperanza de la cosecha. Si nosotros hemos sembrado con ustedes lo espiritual, será gran cosa si de ustedes cosechamos lo material. Si otros tienen derecho sobre ustedes, ¿no tenemos mucho más derecho nosotros? No obstante, no hemos usado ese derecho, sino que todo lo soportamos, para que en ningún modo pongamos obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en el santuario reciben el salario del santuario, y los que sirven al altar participan del altar? De la misma manera también nuestro Señor ordenó que los que predican su Evangelio vivan de su Evangelio. Sin embargo, yo no he hecho uso de nada de eso, ni escribí esto para que se haga así conmigo, porque ciertamente a mí me sería mejor morir, y no que alguno me prive de mi gloria. Porque aunque predico, no tengo de qué hacer alarde, porque me es impuesta una necesidad. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Porque si hago esto de buena voluntad, tendré recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, una administración se me ha sido confiada. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? Que predicando el Evangelio del Cristo lo haga gratuitamente, no haciendo uso del derecho que me otorga el Evangelio. Porque a pensar de ser libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a muchos. Para los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. De a los que están bajo la ley me hice como uno que está bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como uno que está sin ley, a pesar de que no estoy sin ley ante Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar también a los que están sin la ley. Con los débiles me hice como débil para ganar a los débiles. A todos me hice todo para salvar a algunos. Pero esto hago para ser partícipe del Evangelio. ¿No saben que los que corren en un estadio, todos corren, pero solamente uno se lleva el premio? Corran pues de modo que lo obtengan, porque todo el que practica la disciplina controla su mente en todo. Ellos corren para llevar una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como por algo incierto, y de este modo peleo, no como quien golpea el aire, sino que someto mi cuerpo, mi carne, no sea que
habiendo predicado a otros, yo mismo llegué a ser desechado. Deseo que sepas, hermanos míos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos ellos atravesaron el mar. Y todos ellos fueron bautizados por medio de Moisés en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era el Cristo. Pero Dios no se complació en la mayoría de ellos, porque cayeron en pecado en el desierto. Pero estas cosas que acontecieron fueron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni rindamos culto a los ídolos, como también algunos de ellos rindieron, les rindieron, como está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a divertirse. Tampoco cometamos fornicación, como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni provoquemos al Cristo tal como algunos de ellos lo provocaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por manos del destructor. Pero todas estas cosas que le sucedieron fueron para ejemplo nuestro y fueron escritas como una advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de las edades. Así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Ni les ha sobrevenido prueba que no sea común a los hombres, pero Dios es fiel, que no permitirá que sean ustedes probados más allá de los que puedan, sino que dará la salida para su prueba, de modo tal que pueda soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sabias, juzguen ustedes lo que digo. La copa de acción de gracias que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, del Cristo. El pan que partimos no es en comunión del cuerpo de Cristo. Por tanto, del mismo modo que el pan es uno, así todos nosotros somos un cuerpo, porque todos nosotros somos partícipes de aquel único pan. Consideren a Israel consideren que está en la carne. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues diré? ¿Que un ídolo es algo, o que los sacrificados, los ídolos sean algo? No, sino que los paganos sacrifican a los espíritus malignos, los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes sean partícipes con los espíritus malignos. No pueden beber la copa de nuestro Señor y la copa de los espíritus malignos. No pueden participar de la mesa de nuestro Señor y de la mesa de los espíritus malignos. ¿O acaso provocaremos a celo a nuestro Señor? ¿Acaso somos más poderosos que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. Ninguno procure sus propios intereses, sino cada uno también lo de su prójimo. Todas las cosas que vendan en la carnicería, cómanlas sin indagar nada por razones de conciencia, porque Yahweh es la tierra y su plenitud. Y si algún pagano los invita y ustedes quieren asistir, coman de todo lo que les pongan enfrente,
sin indagar nada por razones de conciencia. Pero si a alguien le dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, no lo coman por causa del que le dijo y por razones de conciencia. Pero no le digo la conciencia de ustedes, sino la de aquel que lo dijo. Pues, ¿por qué va a ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? Y si yo participo con acción de gracias, ¿por qué de ser injuriado por la causa de los que yo doy gracias? Por tanto, ya sea que coman, que vean o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para gloria de Dios, para que no sean tropiezo a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, tal como también yo complazco a todo en todo, no pretendo mi propio beneficio, sino el beneficio de muchos para que sean salvos. Sean ustedes imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Los alabo, hermanos míos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen los mandamientos tal como se los entregué. Pero quiero que sepan que el Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza del Cristo. Todo varón ora o profetiza con su cabeza cubierta, deshonra a su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta, deshonra a su cabeza, porque se hace igual a la que ha rapado su cabeza. Porque si la mujer no se cubre, que también se corte el cabello. Y si es indecoroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrir la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino que la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del varón. Por esa razón la mujer debe tener autoridad sobre su persona por causa de los ángeles. No obstante, en nuestro Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque tal como la mujer procede del varón, del mismo modo también el varón viene por medio de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen entre ustedes por sí mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Dios teniendo la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el varón se deja crecer el cabello le es deshonroso? Pero si la mujer se deja crecer el cabello le es honroso porque su cabello le es dado por cobertura. Con todo, si alguno contiende acerca de esto, nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco la iglesia de Dios. Pero en esto yo ordeno, no les estoy alabando, porque ustedes no han progresado, sino que han retrocedido. Primeramente porque cuando se reúnen como congregación, estoy enterado de que hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, porque ciertamente ha de haber divisiones entre ustedes para que se manifiesten los que son aprobados. Porque cuando se reúnen, comen y beben, no, como no es correcto en el día de nuestro Señor, porque cada quien se adelanta a comer su cena y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. ¿Acaso no tienen casas en donde coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Porque yo recibí de nuestro Señor lo mismo que les he transmitido, que nuestro Señor Jesús, la noche en la que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Así hagan en memoria de mí. Asimismo, le dio también la copa después de que cenaron y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte de nuestro Señor conmemoran hasta su venida. De modo que el que come del pan del Señor y bebe de su copa no siendo digno, será culpable por la sangre y por el cuerpo del Señor. Por este motivo examínese cada uno a sí mismo y entonces coma de este pan y beba de esta copa,
Porque el que come y bebe de él, no siendo digno, come y bebe condenación para sí mismo, por no discernir el cuerpo del Señor. Y por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos han muerto. No obstante, si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Pero al ser juzgado por nuestro Señor, ciertamente somos disciplinados para que no seamos condenados en el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y el que tenga hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para condenación. Acerca de los demás asuntos, les daré instrucciones cuando llegue. En cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran paganos arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos. A causa de esto les hago saber que no hay quien hable por el Espíritu de Dios y diga que Jesús es anatema. Y no hay quien pueda decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu es uno. Y hay distribución de ministerios, pero el Señor es uno. Y hay distribución de poderes, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en cada uno, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. A algunos le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como a él le place. Porque así como el cuerpo es uno y tiene en sí muchos miembros y todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un cuerpo, así también es el Cristo. Porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para ser un cuerpo, seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos nosotros se nos dio a beber del mismo Espíritu. Porque en verdad el cuerpo no consta de un miembro, sino de muchos. Porque si el pie dijera, por cuanto no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿acaso por eso no sería parte del cuerpo? Y si el oído dijera, por cuanto no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿acaso por eso no sería parte del cuerpo? Pues si todo el cuerpo fueran los ojos, ¿dónde estaría el oído? Y si todo él fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios colocó a cada uno de los miembros en el cuerpo como él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora pues, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no tengo necesidad de ti, y la cabeza no puede decirle a los pies, no tengo necesidad de ustedes, sino que especialmente los miembros que parecen ser débiles, los tales son necesarios. Y los que consideramos de menor honra en el cuerpo, a los tales tratamos con mucha más honra, y a los que son menos decorosos los vestimos mejor. Porque los miembros que estimamos honorables no requieren honra, pero Dios, que dispuso el orden del cuerpo, dio mayor honra al miembro inferior, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que todos los miembros tengan la misma atención uno por otro, de manera que cuando un miembro padezca, todos compartan su padecimiento, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se sientan honrados junto con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en su posición. Porque Dios ha designado para su iglesia primeramente apóstoles, después profetas, luego maestros, después los que realizan milagros, luego los dones de sanidades, auxiliares, dirigentes, géneros de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son hacedores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidades? ¿Acaso todos hablan lenguas? ¿O todos interpretan? Pero si anhelan celosamente los dones mejores, yo les mostraré un camino todavía más excelente. Si yo hablara todas las lenguas humanas y angélicas, pero no tuviera amor, vendría a ser bronce que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y comprendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal modo que trasladara una montaña, pero no tuviera amor en mí, nada sería. Y si dijera y diera todo lo que poseo para que coman los menesterosos, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tuviera amor en mí, de nada me aprovecharía.
El amor es paciente y bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es contencioso. No se ensoberbece. No se comporta indecorosamente. No procura lo suyo. No se enfurece. No piensa lo malo. No se goza en la iniquidad, sino se goza en la justicia. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán y el conocimiento terminará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de la niñez. Porque ahora vemos veladamente como por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Porque estos tres son los que permanecen, la fe, la esperanza y el amor. Pero de ellos, el mayor es el amor. El amor. Corran en pos del amor y anhelen celosamente los dones del Espíritu, pero especialmente que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie entiende lo que habla, porque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, mientras que el que profetiza edifica a la congregación. Y yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas, pero especialmente que profeticen, porque es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, porque si las interpreta edifica a la congregación. Ahora bien, hermanos míos, si yo fuera a ustedes y les hablara en lenguas, ¿de qué les aprovecharía a menos que las hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Porque aún las cosas inanimadas producen sonido, pero si una flauta o una arpa no hacen distinción entre uno y el otro tono, ¿cómo se habrá, cómo se sabrá lo que se canta o lo que se toca? Y si la trompeta suena con un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes si hablan una palabra en algún idioma, pero no se traduce, ¿cómo se comprenderá lo que dice? Sería como el que habla al aire, porque he aquí que hay tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo no comprendo el sentido de lo que se habla, vengo a ser como extranjero para el que habla y también el que habla vendrá a ser como extranjero para mí. Del mismo modo, también ustedes, por cuanto tienen celo por los dones del Espíritu, procuren que abunden para la edificación de la congregación. Y el que habla en lenguas, ore para que las interprete. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues haré? Oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Cantaré con mi espíritu, pero también cantaré con mi entendimiento, con mi entendimiento. De otro modo, si bendiciere con el espíritu, ¿cómo irás, amén, a tu acción de gracia el que ocupa el lugar de indocto? Pues no comprende lo que dice, porque tú bendices bien, pero tu prójimo no es edificado. Gracias doy a Dios porque hablo en lenguas mucho más que todos ustedes, pero prefiero hablar en la congregación 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros que
10,000 palabras en lenguas. Hermanos míos, no sean niños en su forma de pensar, sino sean niños para las cosas las cosas malas, pero maduros en su forma de pensar. Está escrito en la ley: con habla extraña y en otra lengua hablaré a este pueblo, y ni siquiera así me escucharán, declara Yahweh. De modo que las lenguas fueron puestas por señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. Pero las profecías no son para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si se reúne toda la congregación y todos hablan en lenguas y entran algunos indoctos a algunos incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan y entra con ustedes algún indocto o algún incrédulo, será examinado por todos y será exhortado por todos ustedes. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y cayendo sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con ustedes. Digo pues, hermanos míos, cuando se reúnan, el que de ustedes tenga salmo, el que tenga enseñanza, el que tenga revelación, el que tenga lenguas, el que tenga interpretación, manifiéstelo, que todo se haga para edificación. Pero si alguno habla en lenguas, que hablen dos solamente, y a los sumo 3, y que hable cada uno por turno y que otro interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la congregación el que habla en lenguas, y que hable para sí mismo y a Dios. En cuanto a los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y si a otro le es revelado algo cuando está sentado en el primero, calle, porque todos ustedes pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean confortados. Pero el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. Sus esposas guarden silencio en la congregación, porque no le está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si desean aprender acerca de algo, que pregunten a sus maridos en sus casas, porque es impropio que las mujeres hablen en la congregación. ¿Acaso la palabra de Dios surgió de ustedes o llegó solamente a ustedes? Y si alguno entre ustedes considera que es profeta o que es espiritual, reconozca que esto que les escribo son ordenanzas de nuestro Señor. Pero si alguno no lo reconoce, que no lo reconozca. Así que, hermanos míos, anhelen vehementemente profetizar, y no impidan que se hable en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora pues, hermanos míos, les hago saber el evangelio que les anuncié, el cual aceptaron y en el cual permanecen firmes, y por el cual son salvos mediante la palabra que les he predicado, si la retienen. De lo contrario, han creído en vano. Porque en primer lugar yo les entregué según lo que recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados, como está escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como está escrito, y se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos todavía viven y algunos ya han dormido. Después de estos se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo,
también se me apareció a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, sino que he trabajado con afán mucho más que todos ellos, no yo, sino la gracia del que ha sido conmigo, de la gracia de Él que ha sido conmigo. Em, Sin embargo, haya sido yo o hayan sido ellos, de esta manera predicamos y de esta manera han creído. Así que si se predica que el Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo hay algunos entre ustedes que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano, y vana es también su fe. Y también somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado respecto a Dios que Él resucitó al Cristo, no habiéndolo resucitado. Porque si los muertos no resucitan, tampoco el Cristo resucitó. Y si el Cristo no resucitó, su fe es vana y aún están en sus pecados. Y sin duda también los que durmieron en el Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente confiamos en el Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora el Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que durmieron. Porque tal como la muerte llegó a ser por medio de un hombre, así también por medio de un hombre será la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos los hombres mueren, así también en el Cristo todos serán vivificados, cada uno en su orden. El Cristo, las primicias, luego los que son del Cristo en su venida. Y entonces será el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya abolido todo principado, toda autoridad y todas las potestades, porque Él reinará hasta que Él ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que será reducido a nada es la muerte, porque sujetó todas las cosas bajo sus pies. Y cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, evidentemente está exceptuando a aquel que todo lo ha sujetado a Él. Y cuando todo le haya sido puesto en sujeción, entonces el Hijo mismo se pondrá en sujeción a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos no resucitan? ¿Para qué se bautizan en lugar de los que ya fallecieron? ¿Y para qué también estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos míos, por el orgullo que siento por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y si a la manera de los hombres hubiera sido arrojado a las fieras en Éfeso, ¿de qué me hubiera aprovechado? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No yerren, las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Sea su corazón rectamente estimulado y no pequen, porque hay algunos que no conocen a Dios. Para vergüenza suya lo digo. Alguno de ustedes se preguntará cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen. Insensato. La semilla que siembras no llega a tener vida a menos que antes muera. Y cuando tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino la semilla desnuda, de trigo o de cebada o de cualquier otra semilla. Pero Dios le da un cuerpo como a Él le place, y a cada semilla su propio cuerpo. Porque no toda carne es igual, ya que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves,
y otra la de los peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una clase de gloria es la de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y una estrella es mayor que otra estrella en gloria. Del mismo modo es también la resurrección de entre los muertos. Se siembra en corrupción, resucitan incorruptibles. Se siembra en deshonra, resucitan en gloria. Se siembran en debilidad, resucitan en poder. Se siembra en cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante. Pero no fue primero el espiritual, sino el natural, y después el espiritual. El primer hombre es terrenal, de la tierra. El segundo hombre es del cielo, el Señor. Como es el terrenal, así son también los terrenales, y como es el del cielo, así son también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del que es de la tierra, así vestiremos la imagen del que es del cielo. Pero yo digo esto, hermanos míos, carne y sangre no pueden heredar el reino del cielo, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí les digo un misterio, no todos nosotros dormiremos, pero todos nosotros seremos transformados en un instante, como un abrir y cerrar de ojos. Cuando suene la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte es sorbida por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Seol, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el poder del pecado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos y amados míos, estén firmes, inconmovibles, abundando en todo tiempo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Anita, vas a leer? Yeah. Chapter 16. 16, ajá. Pero acerca de lo que fue recolectado para los santos, tal como ordené a las congregaciones de los Gálatas, procedan ustedes también de la misma manera. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde en su casa cuanto pueda, para que cuando mm, yo llegue, entonces no se levanten ofrendas. Y cuando yo llegue, a los que ustedes escojan, enviaré con una carta para que lleven su ofrenda a Jerusalén. Y si conviene que yo también vaya, irán conmigo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, porque he de pasar por Macedonia. Y quizá permanezca también con ustedes o pase allí el invierno para que después me encaminen a donde deba ir, porque ahora no quiero verlos de paso solamente, ya que espero quedarme un tiempo con ustedes, si mi Señor me lo permite. Wait, I read that wrong, it's fine. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande que está llena de oportunidades, aunque son muchos los que se oponen. Pero si Timoteo llega para estar entre ustedes, miren que esté sin temor, porque él lleva a cabo la obra del Señor, así como yo. Así que nadie lo subestime,
sino encamínenlo en paz para que venga a mí, porque le espero junto con los hermanos. En lo relativo a Apolos, hermanos míos, les supliqué encarecidamente que fuera a ustedes con los hermanos, pero tal vez no tuvo el deseo de ir. Pero cuando él tenga oportunidad, irá a ustedes. Estén alertas y permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Todas sus cosas sean hechas con amor. Les ruego, hermanos míos, en cuanto a la familia de Estefanas, porque ustedes están enterados de que ellos son los primeros frutos de Acaya y están comprometidos con el servicio de los santos, que también ustedes se sujeten a los que son como ellos y a todos los que trabajan y apoyan junto con nosotros. Me gozo por la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acalco, porque ellos suplieron lo que me hizo falta de parte de ustedes, porque ellos tranquilizaron mi espíritu y el de ustedes. Reconozcan pues a los que son como ellos. Los saludan todas las congregaciones que se encuentran en Asia. Aquilas y Priscila les envían un saludo muy afectuoso en nuestro Señor, juntamente con la congregación que está en su casa. Los saludan todos los hermanos, salúdense unos a otros con un beso santo. Este saludo está escrito por su propia mano, yo, Pablo. El que no ame a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Nuestro Señor ha venido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Jesús, el unido. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos que se encuentran por toda calle, gracia y paz sean a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones para que nosotros seamos capaces también de consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el que somos consolados por Dios. Porque del modo que abundan en nosotros las aflicciones del Cristo, así abunda también nuestra consolación por medio de Cristo. Porque aunque somos afligidos es por causa de su consolación y por su salvación que somos afligidos. Y si somos consolados es para que ustedes sean consolados, para que haya en ustedes el deseo de sobrellevar estas aflicciones, las cuales también nosotros padecemos. Y la esperanza nuestra acerca de ustedes es firme, porque entendemos que si ustedes participan de las aflicciones, participan también de la consolación. Pero queremos que sepan, hermanos nuestros, acerca de la aflicción que nos sobrevino en Asia, porque fuimos afligidos sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que nuestra vida estuvo a punto de llegar a su fin. Y en nosotros mismos estuvimos resignados a morir para no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, que nos ha librado de los grandes peligros de muerte y confiamos que todavía nos librará, con el apoyo de los ruegos de ustedes por nosotros, para que su don concedido a nosotros sea un beneficio hecho a favor de muchos, y muchos den gracias a Él por nosotros. Porque nuestro orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia de que nos hemos conducido en el mundo, y especialmente con ustedes, con sencillez, con pureza y con la gracia de Dios, no con sabiduría de la carne. Les hemos escrito estas cosas, no les hemos escrito estas cosas, sino las que ya saben y comprenden, y espero que comprenderán hasta el fin, tal como también han comprendido en parte que nosotros somos su orgullo, como ustedes también el nuestro en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Con esta confianza quise ir antes a ustedes para que reciban gracia doblemente. Después pasaré a Macedonia por ustedes y de Macedonia iré de nuevo con ustedes y entonces ustedes me encaminarán a Judea. Esto pues que me he propuesto, ¿acaso me lo propuse precipitadamente? ¿Acaso lo que me propongo es de la carne? Porque es necesario que en estas cosas el sí sea sí y el no sea no. Fiel es Dios para que nuestra palabra a ustedes sea sí, no sea sí y no. Ya que el Hijo de Dios, Jesucristo, quien le fue predicado por medio de nosotros, por mí, por Silvano, por Timoteo, no fue sí y no, sino fue sí en él. Porque todas las promesas de Dios en el Cristo, son sí. Y por tanto, por medio de él, nosotros también damos el amén para la gloria de Dios. Ahora bien, el que nos afirma junto con ustedes es el Cristo, y quien nos ungió es Dios, y nos selló, y nos dio las arras de su Espíritu en nuestros corazones. Pero yo invoco a Dios por testigo respecto a mí mismo, que por ser indulgente con ustedes no fui a Corinto. No porque nos enseñoreemos de su fe, sino que somos colaboradores para su gozo, porque ustedes permanecen firmes por la fe. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos has dado de leer tu palabra un rato antes de comenzar nuestro día con los oficios, las labores de cada jornada, Señor. Nos ponemos en tus manos ahora, amado Salvador, y esperamos que obres en nosotros, allá a través nuestro también, Señor, que podamos ser de bendición a las personas con las que nos relacionemos el día de hoy. Ayúdanos, guíanos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.